el manejo del gasto y la tributación, no era simplemente el manejo de las crisis de sobreproducción y de subconsumo dentro de las economías de mercado, las reglas de la oferta y la demanda, no, era mucho más que eso, era liderar la transformación de la sociedad feudal, semifeudal y rural en una sociedad moderna e industrial, tomando como patrón el modelo de las economías de mercado del mundo occidental. Y ese era el reto que se le daba a los gobiernos y a los estados hacia los años 40 y hacia los años 50 del siglo XX. Y para cumplir ese reto habían tres grandes estrategias. Uno era sustituir las importaciones, dos era promover las exportaciones y tres era generar un proceso de transformación de las relaciones laborales del campo en unas nuevas relaciones sociales salarizadas, es decir, en la creación de un mercado interno para las economías latinoamericanas. Esos eran los tres grandes retos que debían asumir dentro de ese modelo los estados para transformar esas sociedades latinoamericanas. La sustitución de importaciones era clara, ¿no? La sustitución de importaciones habría que hacerla en el sentido de que si antes se importaban, por ejemplo, bienes intermedios, neveras, lavadoras, equipos de sonido, por decir algo, bueno, una gran cantidad de bienes intermedios, pues la idea era producirlos aquí, dejar de importarlos y producirlos. Si antes se transformaban alimentos, pues la idea era producir esos alimentos. Si antes se traían bienes de capital, que era, digamos, el objetivo último de la sustitución de importaciones, la idea era construir esos bienes de capital al final acá para hacer autosostenible la actividad económica en el largo plazo y dejar de importarlos. Por eso se hablaba de sustituir importaciones. Era generar elementos, por ejemplo maquinaria o equipos para producir bienes intermedios en vez de traer importados los bienes intermedios. Al final la idea era dejar de importar bienes industrializados y producir directamente los bienes industrializados, importando bienes de capital o produciendo los mismos bienes de capital, para generar una economía totalmente desarrollada y totalmente industrializada. Esa era la estrategia que se llama sustitución de importaciones. Pero también, para lograr esa sustitución de importaciones había que financiar ese modelo. ¿Y ese modelo cómo se financiaba? Con deuda externa, en buena medida. Y para pagar la deuda externa había que exportar. Porque lógicamente un país no puede endeudarse y endeudarse si no tiene capacidad de pagar la deuda con la cual se endeuda. Y para pagar la deuda tiene que vender. Y para vender hay que exportar. Entonces, además de sustituir las importaciones, había que tener una estrategia de promoción de exportaciones fuerte, como lo hicieron los países del sudeste asiático, que también siguieron una política similar, pero donde la política de promoción de exportaciones de los tigres asiáticos y de los grandes países emergentes asiáticos del último cuarto del siglo XX, que fueron verdaderos milagros económicos, se dieron sobre la base de esa política de promoción de exportaciones de una manera muy decidida y muy fuerte. Y adicionalmente había que crear un mercado interior, porque sin mercado interior no hay economía de mercado, sin mercado interior no se transforma la sociedad rural en sociedad urbana, y eso también debía garantizarlo el Estado. Eso suponía que esa población rural se desplazara a las ciudades y que se transformara de población rural en población asalariada, en el Estado nacional, con mucha fuerza. Y evidentemente eso se agrava desde luego con la constitución del Pacto del Frente Nacional, donde ciertamente habían en ese pacto se llega pues a una conciliación de intereses entre unas clases
burguesas, con unas clases feudales, para mantener la estabilidad del régimen, del statu quo, del régimen político, frente a una efervescencia fuerte de inconformidad social que era representada por ciertos sectores políticos, como lo fue eminentemente la representatividad que tuvo Jorge Eliezer Gaitán sobre los años 30 y los años 40, que acaba con su muerte, con su asesinato, en el 9 de abril de 1948. Que es de alguna manera la frustración de todos esos sectores emergentes populares por llegar a gobernar y que se ahogan, que se asfixian finalmente con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y frente a eso, el surgimiento de la dictadura militar y luego del Pacto del Frente Nacional hacia 1958, lo que representa es un acuerdo de fuerzas feudales y semifeudales con las nuevas burguesías emergentes para generar un pacto de poder político en el cual el gobierno se manejaría bajo unas reglas, las reglas de la alternancia entre dos partidos políticos. Uno que históricamente parecía representar a esas nuevas fuerzas emergentes, pero que tenía contradicciones a su interior, porque a su interior también se representaban las fuerzas de la nueva burguesía y de las nuevas fuerzas, digamos, progresistas económicas, frente al partido conservador tradicional, donde se representaban fundamentalmente las fuerzas feudales y semifeudales y las estructuras tradicionales del poder político, pero frente a la exclusión del movimiento gaitanista de las estructuras de poder y con la nueva creación del Frente Nacional, pues ese sería un pacto completamente excluyente, que se ve reflejado en los modelos de alternancia del poder político cada 4 años, donde el Partido Conservador está una vez y el Partido Liberal está otra, en el ejercicio del poder político. Pero eso significa también acuerdos, pactos de cómo manejar el Estado, y el Estado se maneja como las fincas del periodo feudal. Pese a los enormes retos de ese Estado, pese a la gran transformación de generar en 3 o 4 décadas lo que Europa hizo en 5 siglos, pero el Estado se maneja como las fincas de las regiones. Lo que se dio a llamar el clientelismo, ¿qué era? El señor que maneja el poder, los recursos del Estado, y el cliente. Si el cliente le trabaja a ese señor, pues obtiene los favores del señor. Si el cliente no le trabaja a ese señor, no obtiene los favores del señor. ¿Cuáles son los favores? Pues tener acceso a los beneficios del poder público, bien sea el empleo, bien sea una carretera en un pueblo, bien sea tener la posibilidad de tener a los hijos o a la mujer empleada o al sobrino, los favores del señor, siempre y cuando el cliente le trabaje a ese señor, para que ese señor siga manteniendo su estatus político y siga obteniendo los votos en las elecciones, el clientelismo. El nepotismo, las estructuras familiares que gobernaban los pueblos, las regiones y el mismo gobierno central, nepotismo. El patrimonialismo del Estado. Nosotros entregamos las obras, somos patrimonio, tenemos una favorabilidad fraterna con ciertos sectores o con ciertos pueblos o ciertas regiones o ciertos sectores de la población, ¿no? Pero siempre y cuando obviamente ustedes nos respondan en términos de lealtad, de fidelidad. Y ese Estado patrimonialista también donde no hay una diferencia entre el dueño del gobierno, entre lo público y lo privado, porque el Estado está corporativizado, está privatizado, son los grupos de interés los que controlan el Estado, no es un Estado para lo público, es un Estado para los que lo gobiernan, para los que lo compran, para los que lo controlan. Ese Estado patrimonial clásico. Ese es el Estado que construimos. Ahora históricamente nos sorprendemos y decimos, la corrupción, la otra cosa. Ahí están los orígenes históricos. ¿De dónde viene el tema? Y entonces, influenciado por élites de poder,
con sus propios intereses, que gobernaban en pro de sus intereses y que mantenían obviamente el status quo haciendo concesiones, porque de todas maneras, en medio de unas enormes contradicciones y conflictos sociales, es un contraste también bien interesante, ¿no? Bien interesante, en medio de las enormes contradicciones sociales y de los enormes desequilibrios, en medio de ser una economía, como se ha venido mostrando a lo largo de las décadas, absolutamente asimétrica, y de unas enormes contradicciones y complejidades, de unos enormes conflictos sociales, ¿no? Con el surgimiento, por ejemplo, de todo ese movimiento insurgente desde la transformación de las guerrillas liberales y a partir de la época de la llamada violencia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, de todo el crecimiento de ese movimiento armado paralelo al Estado, con el surgimiento de todo el paramilitarismo posteriormente, con esa mezcla de las economías ilegales con los movimientos armados, ¿no? Con la generación de una cultura del enriquecimiento fácil y del enriquecimiento ilícito en muchas generaciones, con la afectación enorme del tejido social y con unos gobiernos profundamente corporativizados, patrimonialistas, nepotistas, clientelistas, históricamente consolidados, con un régimen de alternancia del poder político absolutamente excluyente. Claro, esas son las marcas, las huellas históricas del desastre de la corrupción. Y hoy nos preguntamos, oiga, ¿por qué hay corrupción? Están las estructuras mismas históricas del poder político, de la forma como se construyeron las estructuras del gobierno, del poder, del Estado, de las relaciones del tejido social, profundamente arraigadas, de las economías ilegales, del conflicto social. Bien, entonces, desde luego que la creación de estos gobiernos y de estos estados bajo un modelo cepalino le generó unas enormes tensiones y presiones al Estado. Por una parte, un Estado que tenía que ser poderosamente fuerte para sustituir importaciones, porque todas esas tareas eran del Estado. Lograr la sustitución de importaciones, generar las bases de la promoción de exportaciones, crear el mercado interno, mantener la estabilidad, cambiar los patrones de poblamiento, generar las infraestructuras sociales para la creación de las grandes ciudades, de los polos de desarrollo, de la política de las regiones, del equilibrio regional, ¿no? de la conformación de las autoridades económicas que tenían que regular ese nuevo modelo, crear esas instituciones, crear todas las instituciones sociales para compensar el impacto de la gran transformación de la sociedad rural en sociedad urbana. Fortalecer las instituciones del Estado, crear un estatus de burocracia pública capaz de manejar ese proceso. Pues aunque las élites gobernaban en beneficio propio, tenían que mantener la estabilidad y el orden. Y eso implicaba crear toda una institucionalidad a pesar de las mismas élites o de sus propios intereses. Sacrificar intereses particulares para mantener el statu quo y la estabilidad de la economía y del sistema social. Eso obviamente no es una tarea fácil y fue una tarea totalmente, y ha sido una tarea totalmente contradictoria y sigue siendo una tarea contradictoria. Implicaba hacer sacrificios, autodisciplinarse poco a poco, progresivamente, ir generando una noción de lo público más allá de los intereses de las élites, más allá de la alternancia política, y eso se va generando. Por ejemplo, la Constitución del 91 es un símbolo emblemático de ese quiebre en el cual las élites se autodisciplinan mucho más y empiezan a generar una noción de lo público mucho más consolidada de lo que históricamente fue. El final del pacto del Frente Nacional, la generación de unas nuevas estructuras democráticas mucho más amplias, la conformación de una noción de lo público mucho más consolidada, ¿no? Eso implica
Ese corte de la Constitución del 91 es emblemáticamente, desde el punto de vista histórico, un quiebre fundamental en la forma como las élites necesitan o requieren autodisciplinarse de una manera distinta a lo que tradicionalmente venía siendo un manejo del Estado. Porque el manejo anterior del Estado ya era insostenible para las élites. Ya ese modelo no se podía sostener más. Es que si se mira históricamente qué pasa en los años 70 y en los años 80 en Colombia, la respuesta está ahí. Hacia finales de los años 70 y de los años 80 hay un crecimiento del movimiento insurgente como nunca se había visto antes. Fuera de eso, hay un crecimiento de las economías ilegales que es el combustible de la guerra. Quiere decir, por ejemplo, que deben haber presupuestos por resultados. Quiere decir de que en vez de tener entidades públicas normales, hay entidades públicas que compitan con las entidades privadas y que se les asignen los presupuestos según sus resultados. Quiere decir que en la medida de lo posible no haya empleado público como tal, sino trabajadores que también estén flexiblemente vinculados o no según las necesidades del sector público y según las condiciones que haya demanda o no para que el Estado haga ciertas cosas o no haga. Quiere decir de que las técnicas de administración privada deban ser trasplantadas a las técnicas de administración pública, en fin. Entonces, esa nueva gerencia pública nace en ese contexto histórico muy fuerte, con una crítica muy poderosa a los gobiernos, ¿no? Y es la idea de que finalmente el gobierno se comporte como un particular, en lo que le corresponda, bajo condiciones competitivas, bajo reglas de asignación de recursos propios del mercado, bajo productividad por resultados, bajo todas las lógicas mismas con las cuales se comparan las empresas. Evidentemente, esas lógicas siguen dos caminos distintos. La del Estado mínimo se estrella con la realidad muy rápidamente. Por una parte, porque lo del Estado mínimo no puede prosperar en la medida en que es inviable que las economías de mercado se gobiernen solas, pese a la globalización, que empieza a ser muy importante desde finales de los años 70 otra vez y de los años 80. Viene la segunda era la globalización económica. Pese a una nueva revolución industrial, postfordista, poderosa, que está en la base de esa nueva globalización, pese a una transnacionalización en buena medida de asuntos públicos, donde los estados ciertamente tienen más limitaciones frente a la globalización, no manejan sus propias economías nacionales libremente. La globalización es una fuerza que las trasciende. Donde los viejos instrumentos económicos no sirven, tienen que ser reevaluados. Los que manejaban antes los gobiernos hacia adentro de sus propias economías. Empieza a ser más importante las coyunturas económicas mundiales que las coyunturas económicas internas de los países. Y en buena medida las coyunturas internas de los países vienen gobernadas por las estructuras económicas mundiales, donde el papel de la política dentro de los estados, el papel de la política empieza a estar más subordinado, tiene menos capacidad de decisión para el destino mismo de los países. Entonces hay una revalorización del papel de la política dentro de los gobiernos, dentro de los estados nacionales, donde el papel del Estado nacional se diluye en buena medida bajo todas estas tendencias de la globalización. Digamos que hay unas condiciones históricas muy distintas, pero el Estado, y donde obviamente las economías tienen que ser mucho más competitivas, y para que las economías sean mucho más competitivas frente a esas
frente a esa globalización, la doctrina neoliberal diría que el Estado tenía que ser mucho más pequeño y dejar que las economías funcionaran más en automático. Pero pese a todo eso, los estados no dejan de crecer o no dejan de ser grandes. Y pese a todo eso, se llega también a una conclusión, y es que sin estados fuertes internos frente a la globalización, tampoco hay oportunidades de aprovechar la globalización. Y creo que ese es un tema muy importante. Porque si bien es cierto que los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que transmitían todos, que hacen de caja de resonancia de todas las doctrinas económicas en boga, históricamente, después de su creación, claro. Las mismas Naciones Unidas, desde 1945. Si bien es cierto que todos estos factores entran en juego, también es cierto que era inviable sostener la teoría de que los estados debían ser estados mínimos, menos aún en condiciones en las cuales los países, por ejemplo América Latina u otros países, tenían la imposibilidad de entregarse a las fuerzas del mercado libremente para ser totalmente marginados.